Ahora vamos a estudiar el movimiento de una partícula que se va a mover a lo largo de esta trayectoria curva y que tiene como ecuación y igual a f de x. Se conoce entonces la ecuación de la trayectoria. Ese es un requisito para estudiar mediante este enfoque, donde vamos a aprovechar una característica de la velocidad. Sabemos que la velocidad en un movimiento curvilíneo siempre es tangente a la trayectoria en cualquier punto. Por ejemplo, nuestra partícula en este momento, en este instante, se encuentra en este punto. Y entonces la velocidad va a ser tangente a esta trayectoria. Aquí tenemos entonces a la velocidad. Y entonces voy a aprovechar la línea de acción que tiene esta velocidad para poder trazar un eje al que le voy a llamar el eje tangente. Y perpendicular a ella voy a trazar otro eje al que le voy a llamar el eje normal, con lo cual ya tengo un sistema de coordenadas tangente y normal para poder estudiar el movimiento de esta partícula. Pero antes debo definir el observador para poder definir la posición de esta partícula. Ahora nuestro observador se va a ubicar en este punto, por ejemplo el punto A, y a partir de ella vamos a tener la posición de la partícula, pero ya en términos de longitud de arco, ya no va a ser un vector. Entonces ya tenemos la posición de nuestra partícula mediante esta longitud S. Tenemos ya los ejes o el sistema de coordenadas donde los ejes son la tangente y la normal, aprovechando que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Y entonces ahora tenemos que asignarle vectores unitarios a estos dos ejes. Entonces el vector unitario que le voy a asignar lo voy a ubicar por acá. A ver, para el eje tangente. Ahí lo voy a ubicar y le voy a llamar el vector unitario U sub t. Ahí tengo entonces el vector unitario U sub t que va a dar la dirección a todos los vectores que se van a ubicar en el eje tangente. Y también le voy a asignar en el otro eje un vector unitario al que le voy a llamar el vector unitario U sub n. Listo. Entonces ya tengo asignados los vectores unitarios para cada eje. Ahora sí voy a expresar a la posición, a la velocidad y a la aceleración. Vamos a definir o expresarlo a ver de la siguiente manera. Primero, a la posición. En esta oportunidad, cuando se estudia el movimiento con los ejes normal y tangencial, la posición queda definido solamente con la letra S, que vendría a ser la longitud del arco desde la posición donde se encuentra el observador hasta donde está nuestra partícula. Entonces ya tenemos la posición. Ahora vamos a expresar o definir la velocidad.
Entonces la velocidad sí lo tenemos que expresar mediante un vector unitario. Entonces vamos a aprovechar el complemento o un conocimiento complementario que siempre lo tenemos en cuenta, que es cualquier vector se expresa, a ver por acá, cualquier vector se expresa conociendo el módulo y el vector unitario. Entonces, haciendo uso de esta expresión, yo puedo ahora sí expresar al vector velocidad como una magnitud vectorial. Entonces, la velocidad se expresa conociendo su módulo, y su módulo es la rapidez, nada más, o la magnitud de esta velocidad, o el módulo. Y le acompañamos el vector unitario que está en la misma línea de acción. Lo buscamos y sería el vector unitario U sub t. Ya tenemos expresado al vector velocidad, solamente una componente. Entonces, comparado por ejemplo con las coordenadas polares, esta es más sencilla, porque las coordenadas polares tienen dos componentes y la segunda componente tiene tres factores. Por eso que calcular la aceleración en esas coordenadas era un poco complicado, porque tenías que derivar varias veces. Entonces, acá es más simple, y ahora sí vamos a expresar a la aceleración. Ahí está. Entonces la aceleración, ¿cómo lo vamos a expresar? Fácil, simplemente definimos a la aceleración como la derivada respecto al tiempo de la velocidad. Entonces tengo que derivar esta expresión nada más. Derivando entonces esta expresión, tendríamos, a ver, la derivada de la rapidez, y acompaño el vector unitario U sub t, más, ahora acompaño la rapidez y derivo el vector unitario. Entonces yo puedo apreciar que para tener definido todas las magnitudes, tanto posición, velocidad y aceleración, lo único que me está pidiendo calcular es la derivada del vector unitario sub t respecto al tiempo. Porque esta aceleración debería de salirnos en términos de este eje tangencial, que ya lo tenemos, ¿está bien? Y en términos de este eje normal, y entonces tendríamos que nuestra expresión debería de tener el vector unitario U sub n, y no lo tenemos. En vez de esa está la derivada del vector unitario U sub t, por lo que debemos de calcular esta expresión. Entonces vamos a calcular esa expresión, a ver, en esta parte, ahí vamos a calcular esa expresión. A ver, entonces nuestro objetivo es saber el vector o la derivada del vector unitario U sub t, para lo cual necesito trabajar los vectores unitarios U sub t y U sub n. Entonces para eso hemos trazado al vector en esta parte para no saturar mucho el dibujo. Entonces voy a trazar la vertical para poder descomponer ese vector y tenerlo en términos de este sistema de coordenadas x, y. Este sería y', por ejemplo, paralelo. Entonces, ahora sí, este vector unitario U sub t, yo podría descomponerlo tanto como una componente horizontal y una componente vertical.
Listo. Sabemos que el módulo del vector unitario es 1. Entonces la hipotenusa es 1. Este ángulo le vamos a denotar como θ. Ahí tenemos el ángulo θ. Igual acá el ángulo θ. Por correspondientes nada más. Por lo que esta componente sería 1 por el coseno del ángulo θ. Y esta otra componente sería 1 por el seno del ángulo θ. Con lo cual ya podríamos tener el vector unitario U sub t en términos de los vectores unitarios I, J. Estamos aprovechándonos el sistema de coordenadas rectangulares X, Y. Entonces, a ver, vamos a expresar, al vector U sub t. Mi objetivo es la derivada, pero debo tener la expresión del vector unitario U sub t para poder derivar, si no, ¿qué cosa voy a derivar? Entonces, el U sub t como vector unitario expresados en IJ sería la componente en el eje X, coseno de θ. Coseno de θ, como es horizontal, le acompaño el vector unitario I. Ahora hacia arriba, más el seno del ángulo θ, como es vertical, le acompaño el vector unitario J. Ya tengo el vector unitario U sub t expresado en IJ, en los vectores unitarios IJ. El otro vector unitario U sub n es más sencillo ya. Simplemente lo voy a expresar a partir de este vector. Lo voy a cruzar en aspa, sería menos seno del ángulo θ por I más coseno del ángulo θ por J. Ahora sí ya tengo los dos vectores unitarios expresados en IJ. Voy a derivar ahora esta expresión. La voy a derivar, pero respecto al tiempo. Porque ese es mi objetivo. Mi objetivo es calcular la derivada de esta expresión, pero respecto al tiempo. A ver, derivamos entonces. Tengo el vector unitario U sub t y la voy a derivar respecto al tiempo. Le ponemos el punto. Ese es en la notación de Newton. La derivada del coseno es menos seno del ángulo θ todavía por θ punto, o la velocidad angular, simplemente, ¿no? Le acompaño por el vector unitario I, más la derivada del seno es el coseno del ángulo θ todavía acompañado de θ punto y multiplicado por J. Ya hemos derivado al vector unitario U sub t respecto al tiempo. Solamente quedaría factorizar el θ. Si nosotros factorizamos, quedaría entonces θ punto por menos seno de θ por I más coseno de θ por J. Y esta expresión se puede apreciar que es U sub n. Todo esto es U sub n. Entonces reemplazamos y finalmente tendríamos que el unitario, la derivada del vector unitario U sub t respecto al tiempo va a ser igual a θ punto por el unitario U sub n. Y apareció el vector unitario U sub n. Entonces, si nosotros
esta expresión la reemplazamos por acá. Si nosotros reemplazamos, ya tendríamos en términos de U sub n. Pero todavía tenemos un problema. ¿Cuál es ese problema? El problema es que no nos van a dar este ángulo. Este ángulo no va a ser dato. No necesariamente va a ser dato. No es como en las coordenadas polares. Se parece de esta forma. Pero las coordenadas polares tenía como origen este punto y lanzábamos nuestro vector posición. Y este ángulo sí era importante, era parte del sistema de coordenadas. Esta no. Por lo que tenemos que calcular de alguna forma la derivada de este ángulo, el θ punto, respecto al tiempo. Entonces vamos a concentrarnos todavía en derivar, a ver, el ángulo θ respecto al tiempo. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿De dónde vamos a sacar el ángulo? Aunque ya lo tenemos expresado acá el ángulo. Y entonces, a ver, lo que yo estoy queriendo es derivar el ángulo respecto al tiempo. A ver, tengo el ángulo y la voy a derivar. Pero para verlo mejor, lo voy a expresar en nomenclatura de Leibniz. Y voy a decir, θ punto es la derivada del ángulo respecto al tiempo. La derivada de este ángulo respecto al tiempo. Eso es lo que indica θ punto. Entonces, debo buscar el diferencial del ángulo. Acá tengo el ángulo, pero no tengo el diferencial. Y al respecto al tiempo, no hay problema, ¿no? El problema es acá, el diferencial del ángulo. Y entonces, por eso he trazado, por acá, a ver, he trazado primero una paralela al eje X. Entonces tendríamos este ángulo θ. Lo mismo en este punto, he trazado una paralela, ahí están las paralelas, por lo que este también sería el ángulo θ. Ahí está. ¿Por qué trazo este paralelas? Porque acá he trazado un diferencial de esta longitud del arco, un pequeño diferencial para poder relacionarlo la velocidad con este desplazamiento como una longitud del arco. Sabemos que la velocidad es la derivada de la posición o el desplazamiento con respecto al tiempo. Y entonces este pequeño arco es el diferencial de ese. Y lo voy a poner a ver. Ese es un diferencial. Y entonces ya tengo un pequeño diferencial de esta longitud, de esta posición. Y cuando el móvil se encuentra en este punto, voy a trazar la tangente para poder trazar la velocidad. Y entonces se va a generar este pequeño ángulo, porque he trazado una paralela a este eje tangente t. Y entonces se produce un pequeño incremento de este ángulo θ al haber este pequeño desplazamiento, que es un incremento también de esta posición S. Entonces, ese incremento a nivel de diferenciales sería el diferencial de este ángulo θ, porque de ahí deriva. Se está incrementándose este ángulo θ.
cuando se incrementa la posición S. Entonces ya tengo el diferencial. Pero en este punto, por acá, no voy a tenerlo como relacionar. Por eso voy a llevarlo a este sector circular. Si yo demuestro que este ángulo diferencial de θ es el mismo de acá, entonces aquí sí hay varias relaciones que yo voy a poder aprovechar. ¿Cuándo dos ángulos son iguales? Cuando sus lados son perpendiculares entre sí. Entonces, a ver, este lado con el radio perpendicular cumple. Ahora este otro lado, que es esto mismo, por ser paralelo, es perpendicular con el otro lado de este ángulo. Como son perpendiculares, entonces ahora sí yo puedo decir que este ángulo es el diferencial de θ. Y entonces, ahora sí me voy a concentrar en este sector circular, por acá. Y ahí tengo varias relaciones que aprovechar. Una de ellas, a ver, es que la longitud de un arco, pero antes voy a nombrar este radio. Este es el radio de curvatura. A ver, vamos a designar la letra ρ para el radio de curvatura. En realidad en este punto y en este otro punto, los radios de curvatura, al ser una curva no uniforme, digamos, tienen diferentes valores. Pero a nivel diferencial, al ser pequeñísimo, casi tendiendo a cero, estos radios de curvatura son lo mismo. Es decir, este sector circular sería como una parte de una circunferencia, pero ese es a nivel diferencial, ¿no? En macro no, cada uno tiene su valor, cada punto tiene su radio de curvatura, cada punto. Pero por eso lo llevamos al campo diferencial, para poder aprovechar todas las propiedades que tiene el sector circular. Y entonces, ya considerando un sector circular, aquí yo puedo decir ya, o puedo aprovechar, puedo aprovechar y decir, ¿no?, que este arco, que es el diferencial de S, que ese arco, que es el diferencial de S, ¿a qué va a ser igual? Al radio de curvatura por el diferencial del ángulo, diferencial de θ. Ahí está. Esa relación es importante para poder calcular acá. Y también debemos recordar que esta rapidez ya, eso es por definición nada más. A ver, acá otro conocimiento que nos va a servir, que la rapidez de la velocidad, el v, se define como la derivada de la posición, en este caso es s, respecto al tiempo. Ahí está. Esa es la nomenclatura de Leibniz. Aquí también hemos utilizado, justamente para poder aplicar la regla de la cadena. Bien, entonces estos conocimientos me tienen que servir. Para eso hice este gráfico, este diferencial de la posición S, relacionar el radio de curvatura y el ángulo, el diferencial de θ, que es un incremento de este ángulo, un poquito nada más, cuando se incrementa el S. Bien, entonces voy a relacionar, ¿cómo podría relacionar el arco con el ángulo? Con esta relación, acá tenemos, el ángulo está relacionado con el arco.
a través del radio de curvatura. Y entonces, si mi objetivo es calcular la derivada del ángulo respecto al tiempo, el tiempo ni aparece. Entonces, lo mejor que puedo hacer es multiplicar por el diferencial de S y aplicar la regla de la cadena. Entonces, eso voy a hacer. Voy a multiplicar el numerador por un diferencial de S abajo también para que no se altere. Entonces, ahí tenemos un pequeño arreglo, pequeño artificio, digamos. Simplemente es este arreglo se hace para aplicar la regla de la cadena. Entonces, voy a ordenar nada más. Yo acá tengo esta expresión, la derivada de S respecto al tiempo, y eso lo veo por acá. Y lo puedo reemplazar por V, por la rapidez. Y también acá tengo la relación de diferencial de teta con el diferencial de S. Simplemente este lo paso a dividir, este también pasa a dividir, 1 sobre el radio de curvatura sería diferencial de teta entre el diferencial de S, que lo tendríamos por acá en ASP. Entonces, reemplazamos, tendríamos lo siguiente, a ver, reemplazando. Diferencial de S respecto al tiempo es V, la rapidez, ahí está, por, y diferencial de teta entre diferencial de S, diferencial de teta entre diferencial de S es 1 sobre el radio de curvatura, 1 sobre el radio de curvatura. Entonces ya se simplificó. Podríamos decir ya que este ángulo derivado respecto al tiempo, teta punto, va a ser igual a la rapidez entre el radio de curvatura. Y ahora sí, podríamos reemplazar acá. Y debemos reemplazarlo. Hay que reemplazarlo, esta expresión, por acá. Y tendríamos que la derivada del vector unitario U sub t respecto al tiempo sería, en vez de teta punto, tendríamos la rapidez entre el radio de curvatura por el vector unitario U sub n. Y ahora sí podríamos llevar este conocimiento por acá, recién. Y tendríamos la expresión de la aceleración, que es lo que nos estaba faltando. Entonces, finalmente tendríamos que la aceleración, ¿a qué va a ser igual? A ver, en la componente tangencial ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya está expresado, entonces copiamos tal como está la derivada de la rapidez respecto al tiempo, el vector unitario U sub t, más, a ver acá, la rapidez, y por la derivada del vector unitario U sub t respecto al tiempo, que lo tenemos por acá, y sería la rapidez entre el radio de curvatura. Pero como acá tenemos otra rapidez, lo elevamos al cuadrado, y entre el radio de curvatura y le acompañamos el vector unitario U sub n. Y ahora sí se puede ver, ¿no?, que esta aceleración que tiene sus dos componentes. Una componente tangencial, porque tiene el vector unitario U sub t, y otra componente normal, porque tiene el vector unitario U sub n. Entonces, ¿cuál es la componente tangencial? Este de acá, al que le vamos a llamar aceleración tangencial. Este le vamos a llamar la aceleración tangencial.
Y a toda esta expresión, que es la componente normal, le vamos a llamar la aceleración normal. Ahí están sus componentes. Y entonces, finalmente, ¿qué podríamos concluir? Finalmente, decimos que la aceleración tangencial, ya como módulo, como magnitud, ya acá está el vector. Ahora sus componentes. Simplemente es la derivada de la rapidez con respecto al tiempo. Eso es todo. Entonces esta aceleración se va a ubicar en esta línea de acción. Ahí va a estar. Lo podemos graficar. Y el otro, la aceleración normal. Ahí está. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la rapidez al cuadrado entre el radio de curvatura. Estas son las componentes entonces de la aceleración cuando trabajamos de esta manera, ¿no? Con componentes normal y tangencial. Ahí está. Ese era nuestro objetivo, calcular estas componentes. Y también de repente nos van a pedir la aceleración, el módulo de la aceleración o la magnitud de la aceleración, no siempre como vector, sino nos van a pedir la magnitud. Esta es la magnitud de la aceleración tangencial, o sea, una parte nada más, una componente. Y este de acá la componente normal. Pero la aceleración en sí sería aplicando Pitágoras, ¿no? Solamente. Y eso hacemos, ¿no? Esta aceleración tangencial entonces, que tiene esta expresión, la elevamos al cuadrado. Más esta otra aceleración que tiene esta expresión, al que le llamamos aceleración normal, lo elevamos al cuadrado, operamos y vamos a tener la magnitud de la aceleración, el módulo de la aceleración. Y entonces, ahora sí ya tenemos prácticamente todo. Ya tenemos todos los conocimientos necesarios para poder abordar cualquier ejercicio donde realicemos el estudio del movimiento curvilíneo desde el punto de vista de las componentes normal y tangencial. Entonces, todo esto es la teoría, pero al final nos vamos a quedar solamente con la expresión de la posición. La posición ahora la vamos a expresar como una longitud de arco. Eso necesitamos. La expresión de la velocidad, también algo simple, ¿no? Una sola componente. Entonces acá conocemos esta rapidez, este valor, ya tenemos a la velocidad ya. Y la aceleración, esta expresión. Todas estas expresiones ya están metidas acá. Esto es Pitágoras, no es necesario ni siquiera eso. Esto ya lo hacemos en cada ejercicio. Acá solamente estamos jalando, ¿no? Entonces no es necesario o no es recomendable aprender aisladamente, separado, sino como una unidad, como algo todo, como algo global. Entonces, si tienes la aceleración, de ella puedes sacar lo que sea, no solamente, sino la dirección de la aceleración también podríamos sacar, igual de la velocidad. Y entonces, esa es la clave. La posición, ahora en términos de longitud de arco, la velocidad, una sola componente, y la aceleración, algo más simple, ¿no? Pero el problema era esta expresión. Hemos demostrado, hemos derivado, y también hemos llegado que la derivada del vector unitario sub t tenía esta expresión, que lo llevamos por acá, y tenemos estas componentes. Pero todavía queda algo, es el radio de curvatura. ¿Cómo lo vamos a calcular? Solamente lo hemos puesto, pero no sabemos cómo lo vamos a calcular, el radio de curvatura. ¿Cómo calcular el radio de curvatura? Entonces eso tenemos que demostrar.
Eso lo tenemos que demostrar, pero vamos aprovechando este espacio para poner ya la fórmula, ¿no? El radio de curvatura va a salir con este dato. Por eso decimos, ¿no?, que debemos aplicar este método, esta manera de estudiar con componentes normal y tangencial si conocemos la ecuación de la curva, si conocemos la ecuación de la trayectoria. Si conocemos eso, aplicamos. Si no conocemos, no vamos a poder aplicar. ¿Por qué? Porque no vamos a poder hallar el radio de curvatura, este de acá. No lo vamos a poder calcular. ¿Por qué? Porque tiene esta fórmula y la vamos a demostrar. A ver, es 1 más la derivada de esa función, y' elevado al cuadrado, y todavía elevado a la 3 medios. Entonces, estoy poniendo y' porque voy a derivar respecto a x. Acá no es la derivada respecto al tiempo. Por eso estoy poniendo y'. Y abajo va a ir la segunda derivada, también respecto a x, por eso pongo y segunda, ¿no? Esta es la fórmula para poder calcular el radio de curvatura. Pero esto es fórmula, nada más ya. Ahí te vamos a demostrar cómo llegamos a esta expresión. Pero esto ya tenemos que memorizar, ya tenemos que tenerlo como conocimiento previo. No vamos a estar demostrando en plena, cuando resolvemos los ejercicios, no vamos a demostrar esto. Ahora, para tener una idea de dónde sale, vamos a demostrar. Pero esto ya tiene que ser un conocimiento previo, ¿no? Esto de acá, el radio de curvatura. Lo mismo, esto de acá es un poco de geometría, esto de acá es la definición de la velocidad o rapidez. Esto es un conocimiento complementario. Entonces ya tenemos todas las herramientas para poder enfrentarnos o abordar cualquier ejercicio de un movimiento curvilíneo, pero trabajado con componentes normal y tangencial. Bien, entonces vamos a calcular ya el radio de curvatura, este de acá, para lo cual ya tenemos o sabemos que este ángulo es el diferencial de θ y este arco es el diferencial S. Entonces ya tenemos un sector circular, pero tomando en cuenta los diferenciales, tanto el arco como el ángulo. Es un sector circular en el mundo de los diferenciales. Para poder aprovechar, en este caso, todas las relaciones que hay en el sector circular, y por este otro lado, aprovechar que este arco también sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo, donde tendría el diferencial de y como uno de los catetos y el diferencial de x como el otro. También expresar que el ángulo que va a formar esta hipotenusa con la horizontal sabemos que es θ. Bien, entonces ya tenemos todo preparado para aprovechar las relaciones que se encuentran si nosotros tomamos en cuenta al sector circular, al triángulo rectángulo, puesto que en el mundo de los diferenciales este arco y la hipotenusa son prácticamente iguales.
Esa es la magia de los diferenciales. Por eso que todo conocimiento se lleva a este campo de los diferenciales. Entonces, la primera relación que vamos a obtener va a ser igual en este triángulo rectángulo, donde el diferencial de ese va a ser la hipotenusa. Y aplicando Pitágoras, tendríamos, ¿no? A ver, por acá, que el diferencial, el diferencial de ese va a ser igual a la raíz cuadrada de. A ver, empezamos con el diferencial de x, todo eso al cuadrado, más el diferencial de y al cuadrado. Hemos aplicado simplemente Pitágoras en este triángulo rectángulo. Ahora vamos a factorizar el diferencial de x. Y entonces tendría que el diferencial de ese va a ser igual. Factorizando, entonces tendría que el diferencial de x al cuadrado, eso voy a factorizar, quedaría 1 entonces, más. Y acá tendríamos el diferencial de y sobre el diferencial de x, todo eso al cuadrado, y todavía paréntesis. Listo, entonces ahora vamos a sacar el diferencial de x. Tendríamos que el diferencial de ese va a ser igual. Esta raíz ya lo vamos a tener como un exponente fraccionario. Tendríamos entonces 1 más. El diferencial de y entre el diferencial de x en realidad es la derivada de la función y respecto a x, que en nomenclatura de Lagrange, esta es una nomenclatura de Leibniz, esta es la derivada de y respecto a x. Entonces, en Lagrange, simplemente toda esta expresión sería y' elevado al cuadrado. Vamos a simplificar entonces. Ya está. Y todavía la raíz sería 1/2, elevado a la 1/2. Y el diferencial de x al cuadrado sale como simplemente diferencial. Entonces tendríamos ya, simplificando, el diferencial de la posición, o el diferencial de ese va a ser igual a 1 más la derivada de la función respecto a x elevado al cuadrado, todavía todo eso elevado a 1/2 por el diferencial de x. Pero también del sector circular ya sabemos que el diferencial de S es igual al radio de curvatura por el diferencial del ángulo θ. Esta expresión la vamos a reemplazar acá y tendríamos que, esta expresión la voy a llevar por allá. La voy a reemplazar entonces. Y tendría, ¿no? En vez del diferencial de S, el radio de curvatura, que es mi objetivo en realidad, por el diferencial del ángulo, va a ser igual, ¿no? Entonces copiamos lo mismo, de repente un poco más claro, 1 más la derivada de y respecto a x elevado al cuadrado y todavía elevado a la 1/2 por el diferencial de x. Listo. Ahí tenemos entonces
ya una expresión más compacta. Lo único que deberíamos de calcular es ese diferencial de θ, del ángulo. Para eso vamos a emplear una relación muy importante de los integrales o del mundo de los diferenciales. Y es la siguiente. El diferencial, a ver, voy a subir un poquito. El diferencial de cualquier función se calcula siempre derivando a la función respecto a x y le acompañamos el diferencial de x. Entonces, esta expresión es lo que vamos a utilizar para calcular el diferencial de θ. Pero entonces debo tener a la expresión del ángulo. ¿Cómo calculo el ángulo? Y luego voy a calcular su diferencial. A ver acá, en este triángulo rectángulo, se puede ver que puedo aplicar la tangente. Yo puedo aplicar la tangente en este triángulo rectángulo. Eso en el mundo de los diferenciales. Entonces, este arco se está comportándose como arco y como hipotenusa. Eso solo sucede en el mundo de los diferenciales. Entonces, eso voy a hacer. A ver, voy a calcular la tangente. Entonces, la tangente del ángulo θ, ¿a qué va a ser igual? Que θ opuesto sería el diferencial de y entre el diferencial de x. En otras palabras, la derivada de y respecto a x. Entonces, esta expresión, que es una expresión de Leibniz, la vamos a expresar con una nomenclatura de Lagrange. Entonces tendríamos que la tangente de θ simplemente es y'. Y entonces el ángulo, la expresión del ángulo lo puedo sacar de acá. El ángulo simplemente sería el arco tangente. El arco tangente de y'. Listo, ya tengo la expresión del ángulo. Ahora tengo que sacarle su diferencial. ¿Y cómo? Con esta expresión. Ya tengo el ángulo, voy a sacar su diferencial. El diferencial de cualquier función, ahora la función del ángulo, se calcula derivando a esta función y acompañando el diferencial de x. Entonces, a ver, eso hacemos. Vamos a aplicar esta expresión en el ángulo θ. Y nos va a salir lo siguiente. A ver, vamos a aplicar entonces. El diferencial, yo quiero el diferencial de θ. Eso yo quiero. ¿A qué va a ser igual? Según esta expresión, a la derivada de θ. Entonces yo lo derivo respecto a x. Cuando es barrita, es respecto a x. Entonces voy a derivar a θ respecto a x. Entonces la derivada de un arco tangente es 1, voy a poner el 1, y abajo va a ser 1 más el argumento que es y' al cuadrado. Y por la regla de la cadena tengo que derivar todavía este argumento. Como está derivado y', voy a derivar una vez más y sería y segunda.
Y esta derivada respecto a x, entonces, esta función teta. Y le tengo que acompañar el diferencial de x. Listo. He aplicado entonces esta expresión para la función teta, que es igual a arco tangente de y'. Derivando entonces, la derivada del arco tangente es 1 sobre, por eso no he puesto 1 porque tenía que derivar todavía este argumento. 1 sobre 1 más y' al cuadrado, y derivando este argumento sería la segunda derivada, y acompañamos por el diferencial de x. Entonces ya tenemos el diferencial de teta y que la vamos a reemplazar por acá. Ahora todo esto nos lo llevamos ahí y la vamos a reemplazar. A ver, entonces estaría quedando, a ver por acá, el radio de curvatura que multiplica al diferencial, pero el diferencial tiene esta expresión: la segunda derivada respecto a x, diferencial de x, y abajo 1 más y' al cuadrado. Eso va a ser igual a toda esta expresión: 1 más y' al cuadrado, todavía a la 1/2 por el diferencial de x. Y entonces solamente vamos a simplificar, por ejemplo, diferencial de x con este diferencial. Aquí yo puedo aplicar bases iguales, ¿no? Esta expresión es la misma. Aquí está a la 1/2 y acá está elevado a la 1, que ya se sobreentiende. Por lo tanto, ya despejando, a ver, lo voy a hacer con rojo. Por lo tanto, digo, ¿no?, que el radio de curvatura va a ser igual, ¿no? A ver, ¿a qué va a ser igual? Esto va a pasar, la misma expresión, hay que sumar los exponentes nada más, y entonces arriba estaría esta expresión: 1 más y' al cuadrado, y todavía 1/2 más 1, 3/2, y abajo sería la segunda derivada de y respecto a x. Esa sería la fórmula entonces para poder calcular el radio de curvatura, ¿no? Que eso ya lo habíamos puesto aquí cuando estudiamos el movimiento de esta partícula utilizando las componentes normal y tangencial. A ver acá. Entonces es la misma fórmula, ¿no?, solo que acá lo hemos demostrado nada más. Y entonces ya tenemos todo el conocimiento necesario para abordar cualquier ejercicio. Entonces, como resumen, toda esta teoría lo vamos a tener como un conocimiento previo solamente esta expresión. Siempre la vamos a colocar en nuestros ejercicios. La velocidad, bastante simple, una sola componente. La aceleración también es fácil. Sacar la derivada, si esto ya va a ser un conocimiento previo, ya no es necesario hacer todo esto, entonces va a ser muy fácil calcular la aceleración. Y luego sí ya nos pueden pedir lo que sea, pero el radio de curvatura debemos conocer ya como fórmula, ya debe estar memorizado para poder aplicar de frente en los ejercicios.
No podemos hacer en el ejercicio toda esta demostración, pues no vamos a estar haciendo, a menos que el ejercicio pida la demostración del radio de curvatura. Ahí sí tendremos que hacer todo esto. Pero lo vamos a tener como conocimiento previo. Entonces, ese sería todo con respecto a lo que es el movimiento, el estudio del movimiento de una partícula, pero con componentes normal y tangencial.